Me dicen que la villa están por entregarla para marzo o abril del año que viene. Las de 3 habitaciones se vendieron, solamente quedan 2 habitaciones, 2.5 baños. Y estas villas, señores, son un producto ganador. ¿Por qué? Por la ubicación, por las terminaciones, que ese es uno de los puntos claves de estas villas. Y el desarrollador, ellos son de Moca, son dominicanos. Open House, señores. Señores, tenía años que no iba a Open House. Y déjenme hacerles rápidamente una historia. A los 14 años, hace 16 años, como soy una persona muy extrovertida, yo no doy como para estar en una oficina de que de 8 a 5 o de 8 a 6 todos los días bregando con papeles. Y yo recuerdo que en la iglesia donde yo estaba, había una persona que iba a una inmobiliaria. En ese momento era uno de los mejores vendedores. Y me dijo: Javier, los martes y los jueves vamos a salir. Yo te voy a enseñar sobre los negocios de la vida. Cuando yo vi cómo era la vida de Rialto, yo dije: I want to be a real estate agent in Dominican Republic. Desde ahí, los martes y los jueves comenzó a enseñarnos las calles de Santo Domingo, la historia de Winston Churchill, de Abraham Lincoln, de Núñez de Cáceres, de 27 de febrero, qué significa y todo eso. Y bueno, como por ahí empezamos. Y señores, en ese momento no lo hacía activamente. Y recuerdo que con él fui a muchos open house, señores. Y open house básicamente es una actividad donde van varios colegas que son cercanos a ese colega que tiene esa propiedad. Y ahí hablan sobre el producto, conocen al desarrollador. Adivinen lo más bueno del open house: la picadera. Hoy vamos para un open house de un proyecto en el residencial Bávaro Punta Cana. Señores, básicamente el residencial Bávaro Punta Cana tiene una ventaja, y es que esa comunidad, un gated community, tiene un acceso por la avenida Barceló y por la avenida Boulevard Turística del Este. Así que, señores, sin más nada que agregar, acompáñenos, por favor, quédese hasta el final para que usted vea esa villa, a ver si le interesa. Yo estoy viniendo con usted, así todas las impresiones las vamos a grabar sin hacer corte. Así que vamos arriba, señores. Bueno, señores, acabamos de entrar al residencial Bávaro Punta Cana. No, Franco, ya, yo sé que estoy bonito hoy, hermano, pero no, vamos a grabar el entorno. Aquí viven muchas personas locales y han hecho muchos proyectos porque en realidad la ubicación está muy buena. Pero de manera general es muy seguro y todo. Señora, aquí hay mucha gente, a mí no me gusta. Yo estoy viniendo porque la persona que tiene el open house, si yo le digo que no, que ella es fan del canal, ella es agente inmobiliario, pero ella es fan, ya ustedes saben, de marca mayor. Y si yo le digo que no vengo, hay problema. Por lo que asumo, no he recibido ninguna información del proyecto. Es toda esa línea, ¿verdad? Esta me imagino que es la que está más adelantada, que está solo a 3 calles de la entrada principal de la avenida Boulevard Turística del Este. También me gusta que al frente no tenemos villas. Entonces esto me da una oportunidad de que el que vaya a desarrollar aquí al frente haga algo al mismo nivel, por un tema de plusvalía y por un tema de diseño, también para que se le venda rápido. Porque ¿qué hace el desarrollador? Lo que hace es lo siguiente: si el de al frente construyó y se le recibió, vamos a hacer algo igual o parecido o mejor, para que justamente se me mueva más rápido. Entonces esto me gusta. También me gusta que veo que es una calle sin salida y las casas que están al fondo no la veo tan mal. Por eso le digo que también, así como le hice esa queja al residencial Bávaro Punta Cana, también le digo que hay zonas muy buenas dentro del residencial que pudiese funcionar muy bien. Así que, señores, vamos arriba. Entramos, señores, entramos. Ahora que todo el mundo está comiendo, señores, yo le estoy diciendo que eso es lo mejor del open house. Vengan por aquí. Son 145 metros. Me dicen que la villa están por entregarla para marzo o abril del año que viene. Tengo que confirmar si viene con la línea blanca y todo. Algo que sí me gusta, esto al parecer es adicional, el tema del área de lavado, pero algo sí me gusta, no sé si ustedes pueden ver, el tema de la altura. Miren la altura. Entonces vengan por aquí. Las de 3 habitaciones se vendieron, solamente quedan 2 habitaciones, 2.5 baños. Esta habitación lo que me gusta es que conecta con el balcón. Este walking closet, el baño. Donde usted ve esa marca, Meridian, se puede ir a ojos cerrados. Acero inoxidable. La puerta yo siempre la toco, señor. Usted sabe por qué yo toco la puerta, para sentir el macizo. Con el sonido, yo siento, pues, lógicamente dándole, pero con el... Entonces eso es bueno, que usted siempre cuando se acerque, usted le da, para que usted sienta el tema de la dureza de la madera. Entonces, miren aquí también esta habitación tiene acceso a lo que es el balcón. Tenemos 2 parqueos y también veo que tiene una entrada lateral al patio. La gente está preocupada comiendo, señores. Miren el balcón. Entonces, si ustedes ven, tienen como el mismo balcón, que el balcón está buenísimo. Lo veo muy bien.
Señores, estamos con Luisa. Luisa es amiga y hermana, pero también es colega. Ella tiene su propio inmobiliaria, Arena, ¿verdad? Sí, Arena. Arena Real Estate. Arena Rodríguez Real Estate. Y también soy fan de Javier Vargas. Señores, fan número 1. Sí, mire lo que yo le voy a decir algo. Si usted en algún momento, pues yo siempre digo a los clientes que uno no es papeleta de 2000 para gustar a todo el mundo. Claro. Si usted dice en algún momento, mira, yo no quiero comprar con Javier, yo le diría que puede hacerlo con ella. A ojo cerrado, porque una persona con valores. Bueno, muchas gracias, Javier, por asistir a mi invitación. Y estas villas, señores, son un producto ganador. ¿Por qué? Por la ubicación, por las terminaciones, que ese es uno de los puntos claves de estas villas, y el desarrollador, ellos son de Moca, son dominicanos. El primer Rosedal se hizo en Moca hace muchos años atrás, fue un proyecto de apartamentos y quisieron replicar aquí en Punta Cana, ya que este es el eje ahora mismo de inversión más alto de toda República Dominicana, con estas villas. Son 20 villas en el residencial Bávaro Punta Cana, de las cuales quedan solo 9 villas, señores. ¿Qué pasa? Que a los que no quieren comprar en planos, Javier, que hay muchas personas que no tienen la confianza actualmente, estas villas van a ser entregadas en marzo 2026, es decir, que están súper próximas. Quedan 9 villas, ya te mencioné. Entonces, nada, los clientes de Javier que se animen. Pregunta, ¿tienes ya el dato de cómo va a ser el tema de la forma de pago? Sí, la forma de pago, ¿verdad? Sí, sería claro, reservar con $5,000 y hablarían con Javier para pagar el 20% de la firma del contrato y luego sería pagar hasta marzo, o si quieren pagar un plan de pago más largo, prolongado, sí. Exacto, se entregaría más prolongado. Obviamente se puede pagar el 30% durante la construcción. Excelente. Y el 50% pueden financiar con el banco o al momento de entrega. ¿Metraje de las villas? Bueno, el metraje es 149 metros de construcción y 250 metros de lote aproximadamente. Ok, me dijo Carlos, el desarrollador, confírmame si es así, si no lo entiendo, que tanto lo que es la línea blanca como la piscina es un adicional, ¿correcto? Exacto. La piscina, como hay personas que quieren un jardín y no quieren piscina, ese es un adicional. No tenemos más nada que hablar, ya le dimos el recorrido, ya usted sabe, el desarrollador es de Moca, atención a la gente cibaeña. Señora, la gente del Cibao, ya tú sabes, un lío a veces, sacarlo de allá. Usted se va a imaginar que usted estuviese en Moca, pero en el área este. Así que, señores, si quieren mayor información, llame a los números que aparecen en pantalla. Luisa, ¿sabes que te quiero? Fan número 1 de Javier. Esa es mía, señores, esa es mía. Señores, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones. Vamos arriba.